Esta noche vamos a meditar en la conversión de Timoteo, su vida. Vamos a hablar de las familias aquí, darles instrucciones de la palabra de Dios, cómo criar a su familia, porque dice la fe de ah, Timoteo estuvo primero en su abuela y luego en su madre. Y dice, estoy seguro que en ti también. Entonces, la abuelita y la madre, ellos hicieron algo excelente. Ellos realmente plantando en la vida de Timoteo. Es uno de los mejores que encontramos en la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de alabarte. Gracias que hay personas aquí que estaban levantando la mano y adorándote, y tú mereces toda la adoración, toda la alabanza. Ayúdanos a entender que estamos aquí cantando para glorificarte a ti, y pedimos por sabiduría, entendimiento de la palabra, que podamos entender qué es la conversión, cómo es posible orar por nuestra familia, los familiares, y también por nuestra comunidad. Y gracias por las enseñanzas que vamos a recibir de ti, de tu Espíritu Santo. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 3 al 10, tenemos la historia, un poquito de la historia de la salvación de Timoteo. La necesidad de convertirse al Señor. Y dice la palabra, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Hermanos, necesitamos plantar en nuestros hijos este concepto, limpia conciencia. Es que la conciencia es un regalo de Dios dado a nosotros para saber lo que es correcto, lo que es incorrecto. A tener algo dentro de nosotros para ayudarnos a saber que este no es correcto o sí es correcto, de acuerdo con la palabra de Dios. Muchos no tienen conciencia. Ellos piensan que cosas que son malas son buenas, cosas que son buenas son malas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, dice en los últimos versículos, dice, y como capítulo 1, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué pasa cuando personas no toman en cuenta a Dios en su vida? Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Necesitamos tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Dice, Dios los entregó. Es un juicio contra ellos. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Increíble, aborreciendo a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Los padres que sacrificaron para criarnos, para bendecirnos y vivir una vida de ejemplo. Ojalá que nosotros hemos tenido padres así. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es increíble vivir una vida sin tomar en su conciencia dentro de usted que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Y gracias a Dios que esta es la conciencia. En las caricaturas tienen una persona hablando a las personas o los que están en las caricaturas, ¿verdad? Y uno está como Satanás hablando y otro es como un ángel hablando. Y esta es más o menos la conciencia, pero es algo dentro de nosotros, pero no es Satanás, pero es el Espíritu Santo que está revelando a nosotros lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y es bendición. Y él podía testificar, yo sirvo al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Qué está diciendo desde mis mayores? Cuando un niño o una niña alcanzó a 13 años en el mundo de los israelitas, eh, ellos tenían responsabilidad. Cuando Cristo estaba en el templo y tenía 12 años, estaba hablando como el niño. Llamó a él como niño, pero en la ley, en el Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, tenemos la ley de Dios, pero gracias a Dios que tenemos Dios hablándonos y hablándonos acerca de cosas que son buenas cosas y malas cosas. Y necesitamos tener una limpia conciencia, pero tristemente muchos no saben lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y muchos hacen cosas sabiendo que son en contra de Dios, aborreciendo a Dios. Pero gracias a Dios que Pablo podía decir que yo en mi vida desde mis mayores. Y un niño de 12, si hace algo que es malo, sus papás recibieron el juicio. Pero cuando llegó a 13, esta es la edad de responsabilidad. Mis mayores, yo responsable. Y ojalá que nuestros niños saben lo que es correcto y no es correcto. Que es increíble, hoy tenemos niños vistiendo y participando con cosas y casi como de Satanás. ¿Y por qué? Porque los padres, no, como padres, no hemos enseñado a nuestros hijos de lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es malo. Y gracias a Dios dentro de nosotros es algo que tomando una decisión tenemos la conciencia para ayudarnos a tomar buena decisión. Esta es la razón que tenemos que enseñar, la importancia de la palabra de Dios. Muchos dicen que mis hijos no conocen a Cristo Jesús, pero algo está pasando dentro de ellos con nosotros enseñando la palabra de Dios. Voy a terminar aquí y vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 3 lo que estoy diciendo. Diciendo, deseando verte, o de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Gracias a Dios por un buen ejemplo del apóstol Pablo. Orando, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. No nada más hablando, animando a otras personas a orar, él siempre orando, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Gracias a Dios, una fe no fingida, que es real.
Amén. Ojalá que ustedes tienen fe. Ustedes tienen fe en Dios, fe en la palabra de Dios. Necesitamos vivir la vida cristiana por la fe. Necesitamos tener un tesoro, tesoros en nuestro corazón de lo que es correcto, lo que es incorrecto, y con la Biblia enseñándonos para que nosotros podamos evitar el pecado, especialmente nuestros hijos. Aunque no conocen al Señor, pueden tener respeto y todo esto por lo que el Señor nos ha dado, la conciencia. Muchos dicen que si no conocen a Cristo, si ellos hacen malas cosas, no es mi culpa. No, ellos tienen conciencia, nosotros también, para discernir lo que es correcto, incorrecto. Pero tristemente muchos con una conciencia quemada, para no entender lo que es correcto, incorrecto. En 2 de Timoteo capítulo 3, y luego vamos a ver algo en Hechos, pero aquí en 2 de Timoteo 3, 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Desde que su niñez, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esta es la palabra de Dios animándonos a enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, la preciosa palabra de Dios. Tiene poder. La razón que muchos adolescentes no tienen conciencia es que no hemos enseñado a ellos la palabra de Dios. Muchos no asisten a la iglesia. Muchos en la casa no hay tiempos devocionales. Ustedes no están leyendo la palabra. Yo quiero animarnos a leer, estudiar la palabra y entender que este es un instrumento que el Señor puede usar para salvar a nuestros hijos. Nosotros estamos leyendo, pero necesitamos animar a nuestros familiares a leer, estudiar la palabra de Dios. Es la base. En lugar de las mentiras del mundo de Satanás, llenarnos con la verdad, llenarnos con las escrituras. Y dice aquí sagradas escrituras. Voy a predicar un funeral el martes en la mañana. Y su familia me dijo acerca de su papá, acerca de su esposo, que fue un hombre sagrado. Un hombre que tenía la palabra de Dios en su corazón, que estaba impactando a su vida y estaba viviendo una vida consagrada al Señor. Este es el poder, hermanos. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y en Timoteo dice de su abuela y su madre. Gloria a Dios, este es un sermón del Día de las Madres. Antes es que los mexicanos podamos celebrar 2 días, el 10 de mayo y domingo. Amén. Si es 10, pobrecitas, nada más una vez. Pero si no es 10, 2 veces. Y gloria a Dios y la honra que ustedes merecen. Pero hermanos, es que estamos aprendiendo que si queremos tener niños que están caminando bien, nosotros tenemos que enseñarlos y vivir y dar a ellos y ayudar a tener una conciencia buena para saber lo que es correcto e incorrecto. Y hasta el momento que ellos reciben, experimentar una conversión,
van a vivir en una manera correcta. Hay personas que no conocen a Cristo, pero portan bien, porque tienen conciencia, han aprendido la palabra. Muchos dicen que, oh, voy a esperar hasta que mis niños reciben a Cristo Jesús y después voy a enseñarlos. Ay, no, no, no. Este no es lo que dice la palabra de Dios. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. He escuchado personas dicen que, enseñando a sus hijos a obedecer al Señor aunque no conocen a Él, es un pecado. Y yo digo, ¿has leído la palabra? Tenemos un ejemplo de un joven que recibió a Cristo, que llegó a ser uno de los mejores pastores en la Biblia, y él aprendió que la preciosa palabra, las sagradas escrituras. Su abuela, su mamá, impartiendo la preciosa palabra en sus vidas. Amén. Yo quiero animarnos a estudiar la palabra. No solo ustedes leyendo, pero toda la familia leyendo la palabra de Dios. Para cambiar una persona necesitamos lo que pasó en la vida de Timoteo. Ahora vamos a ver la salvación de él y cómo el Señor obró en su corazón. Y es Hechos capítulo 16. La primera vez que encontramos a Timoteo es en Hechos 16. Y ojalá que este va a ayudarles. Si usted ya no tiene hijos en la casa, probablemente va a tener nietos. La realidad es que he tenido más tiempo para compartir con mis nietos que yo tuve para compartir con mis hijos, porque nosotros tuvimos una escuela en nuestra casa enseñando a nuestros hijos. Igual, es tarea tremenda a enseñar, pero gracias a Dios que todos saben cómo trabajar, todos tienen buen trabajo, todos son personas responsables y todos ganan un buen salario y doy gracias a Dios. Pero es que algunos no recibieron a Cristo en una edad como de niño, pero como jóvenes y aún pasando la edad de la juventud. Y necesitamos confiar en lo que hemos compartido con ellos, compartir la palabra y decir que estas son cosas que son correctas y cosas que no son correctas. Y ellos tienen que aprender estas cosas. Y hay veces que van a pecar, pero hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir una vida y enseñar con nuestras bocas y explicar el significado de la palabra de Dios, que significa estudiar la palabra. Gracias a Dios por los grupos de crecimiento, pero los niños ocupan grupo de crecimiento en su casa también. Así es. He escuchado en algunos de los grupos que hay clases de los niños, están estudiando, las niñas están estudiando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Exactamente lo que pasó en la vida de Timoteo. Y ustedes saben el testimonio de Pablo acerca de Timoteo. Yo no tengo otra persona como usted. Usted siempre pensando en otras, siempre sirviendo a Dios, siempre honrando. ¿Y por qué? La abuela, la madre, compartiendo con él la preciosa palabra de Dios y el Señor utilizando esto para hacer algo grande en sus vidas. Hechos 16, verso 1. Después llegó a Derbe, a Listra, y he aquí, otra vez en la Reina Valera tenemos esta palabra tan importante. He aquí. Es que
necesitamos poner atención. Es pit, pit, pit. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. No sé si algunos de ustedes tienen un esposo que es buen esposo en un sentido, pero es problemático porque no está siguiendo a Cristo Jesús. Ánimo. Uno de los mejores pastores que encontramos en el Nuevo Testamento tenía un padre griego. Dice, de una mujer judía creyente, pero de padre, dice pero, no dice que y de padre griego, no, dice pero de padre griego, que es problema, no es creyente. Ella es creyente, él no. Es la razón que no permitió la circuncisión de su papá o de su hijo. Había dicho que no. Eunice estaba diciendo, yo quiero circuncidar a mi hijo, que sea un judío, pero significaba que el papá también tenía que circuncidarse y llegar a ser un creyente, y él dijo que no. No. Algunos de ustedes, ¿qué podamos hacer como Loida, como Eunice, vivir, ser un ejemplo, orar y pedir a Dios? Porque algunos necesitan más tiempo, tienen que ver. Hay veces que malas cosas tienen que pasar, el Señor obrando quiere cambiar, pero no debemos tirar la toalla y decir que, no es posible. He visto personas con 60, 70 años recibir a Jesucristo. Mel Goodsell recibió a Cristo cuando llegó a 60 años. Y me acuerdo que cuando recibió a Cristo Jesús, tremendos cambios en su vida. Y llegó a ser una persona con misericordia, una persona con mucho amor. Él llegó, asistió, tenía cáncer, recibió una operación que conectaron algo a su cara porque estaba comiendo su cara. Y a pesar de, es que yo había hablado en el servicio esta tarde acerca de, o esta mañana hablando acerca de quitaron la nariz y luego en 2 días el ojo. Y porque tenía cáncer. Y él tenía cáncer que estaba comiendo su piel. Y la realidad es mató a él. Pero tenía una operación conectando así y cortaron para poner porque estaba comiendo su cuerpo. Y a pesar de todo esto me llamó y me dijo, pastor, necesito hablar contigo. Y yo fui a su casa y estaba en sus rodillas, en el piso. Y dice, necesito recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y yo orando con él. Y hermanos, la transformación que ocurrió en su vida es tremenda. Su esposa había orado, tratado de llevar a él a la iglesia orando y nada. Afectó a sus hijos, problemas. Varios de sus hijos tenían problemas con drogas, pero alguno de los hijos ahora es como alcalde o mayor o fuera. En el pasado ha sido el mayor de nuestra ciudad. Es maestro en la high school o se jubiló y es realmente buen miembro de nuestra congregación. Pero es interesante, la mamá siempre orando y llegó a ver la conversión de él. Cuando tuvimos
el funeral de él, cuando él falleció, es que este templo totalmente lleno y personas afuera, lleno en el overflow, todo. Este varón que cambió en una manera increíble. Otra persona que yo conozco, Joe, que es hijo de Joe, de Sandra Durán, pero me acuerdo, esposo de Sandra antes de casar, es que él falleció también. Pero es interesante que Joe empezó a venir a la iglesia por los cambios que él había visto en Mel. Y cuando Joe estaba muriendo, yo estuve con él orando. Y estaba Peggy, la esposa de Mel, cantando cantos y realmente dando consuelo a él. Y gracias a Dios por la influencia de Mel Goodsell, Joe recibió a Jesucristo y murió en paz. Hermanos, como más, pero un griego, pero al final. Y es increíble cosas que pasan en la vida. Mel no podía beber. Es que el cáncer destruyó su habilidad de abrir. Y entonces él sabía que Dr. Cheatwood es un amigo mío que hemos trabajado. Y me dijo que podía hablar con Dr. Cheatwood y ver si él puede ir a mi casa y sacar unos dientes para que yo pueda poner y beber. Y yo hablé con Cheatwood y él dijo que claro que sí. Y con mucha experiencia en el campo misionero, había sacado dientes de muchas personas en muchos diferentes lugares. Se fue. Y yo estaba mirando y jalando diente tras diente tras diente para tener un lugar que podía comer y beber. Pero para él no ocupa, no necesito, pero no podía comer. Y él dice que sí. Y es increíble, a pesar de sufrir tanto, tenía el gozo del Señor. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Hay poder en la palabra de Dios. Necesitamos compartir con nuestros familiares porque no sabemos lo que el Señor va a hacer. Pero gracias a Dios, hijo de una mujer judía creyente, es una casa dividida, pero ¿qué pasó? Gloria a Dios. Timoteo llegó a ser un buen pastor, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es que el padre, es que todo, es que jalando todo abajo. Pero el Señor moviendo a través de la fidelidad, es que la enseñanza de la madre. Ánimo, hermanos. Ustedes tienen poder en las cosas de Dios. Ustedes pueden orar y cambiar la situación. Es increíble lo que ustedes pueden hacer para la honra y la gloria del Señor. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Este es el llamamiento de Timoteo al ministerio. Pero ¿por qué pasó? Porque su papá, buena persona, creyente, fiel, buen ejemplo, no, al contrario. Igual, cuando yo llegué
A Hopeville, muchos de los hijos de Mel Goodsell estaban asistiendo a la iglesia, participando fielmente con la iglesia. Tristemente algunos han tenido problemas, pero es porque ellos tenían problemas con drogas. Esta es la razón que necesitamos tener mucho cuidado en cuanto a nuestro caminar con el Señor, es que drogas y alcohol pueden provocar serios problemas. Cuidado. Pero no significa que no hay futuro. Gracias a Dios, uno de los mejores predicadores eran drogadictos. Walter Colas entró en Teen Challenge y el Señor cambió su vida. Amén. El hermano Carlos, buena persona, líder en nuestra iglesia, pero adicto a alcohol y drogas, pero ahora libre, un ejemplo. El Señor puede cambiar cualquier persona. Hay poder. Amén. Es que, y hemos visto pastores saliendo del home, del ministerio. Es que muchos de los pastores que están aquí en el pasado, drogadictos, pero ahora libres, sirviendo al Señor. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que nada es imposible con el Señor. No sabemos lo que el Señor va a hacer. Me acuerdo que Eliana vino a mí diciendo que hay problemas con mi esposo. Y me relató cosas, no voy a hablar de todo, excepto que decir que, hey, Eliana, voy a ayunar. Voy a orar y ayunar por su esposa. Y yo ayunando 3, 4 días. Y es increíble, después de este ayuno, él fue arrestado, que es exactamente lo que él ocupaba. Y el Señor obrando en su corazón. Gracias a Dios por la fidelidad de su esposa. Y gracias a Dios también María Luisa tenía fue buen ejemplo. A Carlos amando a él. Aquí presente fiel. Y pronto después de plantar la iglesia, pronto llegó Carlos aquí para escuchar la palabra por la influencia de María Luisa. ¿Qué estoy diciendo? En el caso de su papá, Casimiro, casi miraba, ¿verdad? Pero no con claridad. Y increíble, Flérida. Qué madre, qué persona impartiendo en la vida de Carlos. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? La palabra de Dios es fiel. Necesitamos estudiar, meditar, para saber que hay cosas que necesitamos enseñar las sagradas escrituras a nuestros hijos, a nuestros familiares con fidelidad, porque hay un mundo y hay un Satanás, pero tenemos poder y es poder espiritual. Y en el ayuno y la oración hay poder, en la oración hay poder, hay cosas, tenemos las armas de Dios, la armadura de Dios para protegernos, pero también para pelear contra el enemigo. Entonces, ¿qué pasó y cómo es posible los medios que el Señor usaba para cambiar la vida de Timoteo? Es la fidelidad de una abuela y una madre también, el buen ejemplo y el entendimiento del apóstol Pablo, invirtiendo en su vida, pero gracias a Dios llegó a ser un buen pastor. Y el método de Pablo es predicar, enseñar la palabra y vivir la palabra, pero también, hermanos, es la enseñanza y la piedad de su mamá y su abuela, preparando el corazón de Timoteo. El Señor quiere usar la palabra, pero la vida de piedad
de ustedes, hermanas, hay poder. Y mirando a la conversión de Timoteo y cómo llegó a ser un buen pastor en la iglesia, porque tenía una madre, una abuela que estaba orando, orando, orando. Estoy seguro que es que también gracias a Dios por el ejemplo de Rubén, pero Flavio, wow, qué buen ejemplo, qué buen pastor, qué buen amigo Flavio. Estaba en una reunión con pastores y un pastor me habló de Flavio. Oh, me acuerdo que usted es gran amigo de Flavio. Flavio es mi amigo. Y nosotros hablando bien. Pero es el poder de vivir y predicar y continuar enseñando la palabra de Dios. Cuando Pablo predicó, cuando él estaba ministrando a Timoteo, tenía un corazón listo para recibir. Y él, imponiendo la imposición de manos, recibió un don espiritual y usaba. Y en segunda de Timoteo está animando a Timoteo a avivar el fuego y utilizar lo que había recibido de Pablo, pero la realidad está diciendo, pero empezó con Loida y Eunice. Y yo quiero animarnos a ustedes, madres, hermanas, mujeres, que ustedes pueden tener poder. Y el Señor puede hacer grandes cosas. Vamos a ver el resultado de la conversión de Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 1. Y pronto vamos a terminar porque yo prediqué largamente en la mañana. Y no estoy seguro de mi voz. Este es el cuarto mensaje que he predicado. 2 de Timoteo, capítulo 1 y verso 5. Es que como he hablado, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esta es la primera epístola, discúlpeme. Pero está hablando de lo que yo estaba diciendo. Es que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Está diciendo que el Señor hizo algo por medio de su fe. Y ahora en 2 de Timoteo, capítulo 1, es que como hemos hablado, versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El resultado de su conversión fue la realidad de su fe. No tengo dudas acerca de ti, Timoteo. Usted tiene fe no fingida, que primero en tu abuelo, luego en tu madre y ahora estoy seguro que en ti también. Regresando a Hechos capítulo 16, olvidé de mencionar en el versículo 2 lo que los hermanos habían dicho de él. Este es donde encontramos a él, pero tenemos el testimonio de Pablo acerca de su mamá, su abuela, pero versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Una fe no fingida en la abuela y en la madre produjo en Timoteo una fe no fingida
y llegó a ser un buen ejemplo. Amén. Ánimo, ánimo a todos nosotros, a los papás también, ánimo a enseñar a nuestros hijos, hijas, nuestros nietos, nietas. Me acuerdo que mis, mis nietos siempre dicen, es que voy a hablar que como ellos eran mexicanos. Tata. Me dijeron grandpa, pero, tata, danos otra historia. Queremos escuchar otra historia de la palabra de Dios. Wow. Yo llevándolos a celebrar excelencia en la escuela y comiendo pizza con ellos y nosotros gozando. Y ellos no querían jugar, no mirar cosas. Es que queremos escuchar otra historia de la Biblia. Enséñanos. Oh, hermanos, la fidelidad de Dios a honrar. Nosotros enseñando la palabra, viviendo la palabra en frente de ellos. Ánimo. También, hermanos, en Hebreos capítulo 13. Es el testimonio de él. Hebreos 13, 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. ¿Dónde estaba Timoteo? En la cárcel. No porque había hecho algo malo, sino porque había sido fiel al Señor. En la cárcel como Pablo, en la cárcel como Pedro, en la cárcel como Juan, en la cárcel como muchos de los apóstoles. Pero gracias a Dios por la fidelidad de él, que está en libertad nuestro hermano Timoteo. En la prisión y a pesar de la persecución, él fiel. Pablo nombró a él 6 veces en sus cartas diciendo está conmigo y está enviando esta carta a ustedes, Timoteo, que es de acuerdo con el gran apóstol Pablo. Es que utilizando su nombre, este es de Pablo y es de otra persona y muchas veces es de Timoteo. Esta carta es de Timoteo. Gloria a Dios. Pero este testimonio en Filipenses es siempre impresionante. Filipenses capítulo 2, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, y como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Este es testimonio del gran apóstol Pablo acerca de él. No tengo nadie como él. Los méritos de él. Es como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Gloria a Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, y este es el último versículo. Verso 9, procura venir pronto a verme. ¿Y a quién está hablando? Versículo 21, procura venir antes del invierno. Procura venir pronto a verme. Está escribiendo a Timoteo. Versículo 21. Procura venir antes del invierno.
estaba pidiendo por una visita de Timoteo. Gran siervo. Es su mamá, una judía creyente, pero su papá griego, bajando, estorbando a él. Pero gracias a Dios, él, fiel, buen ministro del Evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de predicar la palabra. Ayúdanos a entender que cada cosa que nosotros hagamos, que hacemos para la honra y la gloria tuya, que tú vas a honrarnos. Gracias que hay recompensa en seguirte, honrarte, enseñar a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, sobrinos, sobrinas. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir la palabra. Gracias por el poder de la palabra. Que lo que pueda hacer en nuestras vidas, desarrollar una conciencia buena. Que nosotros podamos tener niños, nietos, que están sirviéndote, honrándote, siguiéndote, no haciendo malas cosas, pero con ganas de conocerle y honrar, conocerte y honrarte, Señor. Obra en nosotros y danos poder espiritual para hacer la diferencia con las personas en nuestras familias y en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ánimo, hermanos, y ojalá que han escuchado que sí, es posible hacer algo grande en su familia para la honra y la gloria de Dios.